Hola, bienvenidos todos a la clase número 5 sobre cálculo de límites. En el día de hoy vamos a tomar en cuenta algunos de los límites que realizamos en la semana pasada, los cuales eran el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, el cual encontramos que era 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, el cual demostramos que era 0. Además de los límites, por ejemplo el infinito, de seno de x sobre x, el cual demostramos era 0, cuando tiende a 0 por los positivos la función 1 sobre x, que era más infinito, lo mismo cuando x tiende a 0 por la izquierda, en este caso, tendría a menos infinito, y si aplicamos el límite, otra vez a la misma función 1 sobre x, ya sea al infinito, en este caso, en el infinito más o menos infinito, nos vamos a resultar o vamos a encontrar que el valor es 0. Vamos a tomar en cuenta esas propiedades, esos límites trigonométricos y estos límites al y en el infinito para aplicarlos en los siguientes ejemplos. El día de hoy vamos a dedicarnos a hacer, como dice tal cual el título, cálculo de límites, es decir, ampliar ese espectro de ejemplos que hemos dejado en la clase anterior y para que quedemos claros cómo calculamos límites sin utilizar, en este caso, las tablas. Recuerden que en la clase pasada o en la clase anterior utilizamos fuertemente, digamos, o usamos fuertemente las tablas en el apoyo del cálculo de los límites. En el día de hoy no vamos a hacerlo, vamos a utilizar otras técnicas. Bueno, para demostrar esto, empecemos. Primero, recuerden, tenemos que vamos a tener los límites de la clase pasada y vamos a aprovecharnos en este primer ejemplo, y por el primero, el más fácil, de las propiedades del límite. Recordemos que otra cosa importante que tenían los límites eran sus propiedades, y una de ellas era la linealidad. En este caso, miren que tengo seno de x sobre x, pero aquí estoy multiplicando la x del denominador con el 5. Ese 5 está en el denominador. Por la linealidad del límite, uno lo puede sacar todavía en el denominador, es decir, como 1 sobre 5, por el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Y como les dije anteriormente, seno de x sobre x es igual a 1, es decir, el valor de esto es 1. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar un quinto por 1. Y un quinto por 1 es un quinto. Lo que significa a posteriori que entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 5x es igual nada más y nada menos que a un quinto. Entonces ahí ya aprovechamos primero las propiedades del límite y los resultados de la clase anterior, sin necesidad de utilizar tablas. Eso es lo importante, no utilizar tablas hoy. Entonces, segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, como podemos observar, ¿sí?, aparece el seno y la x abajo. Pero ¿cómo llegamos al seno de x sobre x? Va a ser el caso, el propósito de este segundo ejemplo. Pues para ello tenemos que utilizar la propiedad algebraica que está expresada en este límite. De otra manera, tengo que distribuir el denominador en los numeradores, en cada término del numerador. Es decir, que esto es el límite cuando x tiende a 0 de 10x sobre x menos 3 seno de x sobre x. Volviendo, si aplico nuevamente la linealidad de los límites y tomando en cuenta que el límite de una constante es una constante, entonces observemos por qué digo eso, porque 10x sobre x es 10, y el límite de 10 es 10, obtenemos el siguiente resultado. Esto entonces es igual a 10, el límite de 10 es 10, no pasa nada, lo dejamos quieto, menos el límite, perdón, aquí me retracto, menos, por la linealidad saco el 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Dicho de otra manera, esto otra vez vuelve a dar todo lo que está acá, vuelve a dar 1. 3 por 1, 3. 10 menos 3 es igual entonces a 7. Dicho de otra manera, el resultado de este límite es 7. Como el anterior era un quinto.
Entonces, ahí está el segundo ejemplo, en donde, miren, no utilizamos tablas para nada. Utilizamos esto, simplemente repartimos el denominador, cancelamos las x, aplicamos la linealidad del límite, es decir, el límite se reparte. Para hacerlo más claro, se reparte aquí y se reparte acá. El límite de una constante de la misma constante. Y por propiedad de la linealidad vuelvo y saco al 3, así como aquí saqué el 1/5. Y quedó 3 por el límite de seno de x sobre x, que es nada más y nada menos que 1. Y 10 menos 3, 10 menos 3 es 7. Bueno, ese era el ejemplo. Ve, y miren, sin tablas y cada vez se ve más rápido porque ya aplicamos las propiedades que conocimos la semana pasada, más estos resultados. Este caso es muy especial porque miren, aparece seno de 5x sobre x. Y nosotros tenemos la propiedad que debe ser seno de x sobre x. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Para poder escribir esto como esto, o viceversa, esto que tenga la forma de esto, vamos a pensar en la x como si fuera, voy a repintarlo acá, en el resultado original, como si fuera un recuadro vacío. Si ese recuadro vacío tiende a 0, entonces seno de cuadro sobre cuadro es igual a 1. ¿Qué significa? Que yo puedo poner cualquier cosa en este cuadro. Cualquier cosa en este cuadro puede ser, por ejemplo, 5x. Pero si yo pongo 5x acá, tendría que tener cuadro y cuadro igual. ¿Qué quiero decir? Tener que el límite de x tiende a 0. Si x tiende a 0, 5x, es decir, 5 por 0, pues vamos a ir a 0, por decirlo así. Que yo podría escribir esto nuevamente como 5x tendiendo a 0. Pero ¿qué pasa? Este va a ser mi rectángulo, mi cuadrito. Aquí ya lo tengo, sería seno de cuadrito, que sería seno de 5x. Entonces, para que quede claro y lo vean bien todos. Seno de 5x aquí, que es el que tenía originalmente, y aquí pongo 5x. Aquí está lo que está representando ser cuadrito. Pero entonces aquí tendría que dividir por cuadrito, pero nada más tengo, en vez de cuadrito, tengo dividido por x. ¿Cómo hago para completar ese cuadrito? Pues sencillo, sin alterar lo que es esta división, este cociente, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por 5 y dividir por 5. Dicho de otra manera, expando. Multiplico por 5 arriba, multiplico por 5 abajo. Si yo multiplico por 5 abajo, pues entonces x por 5 es lo mismo que 5x. Y ya completé mi cuadrito. ¿Y qué pasa? Que entonces si yo calculo el límite de esto por propiedades de límites, yo sé que esto es el límite de esto por el límite de esta constante. O dicho de otra manera, recuerden que la propiedad de la linealidad, la constante sale. Es decir, que esto sería 5 por el límite, cuando 5x tiende a 0, de seno de 5x sobre 5x. Y como acá está, miren, cuadrito, cuadrito y cuadrito, miren, todo lo mismo, esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto, se sabe por la propiedad que está arriba, esto entonces se va a ir a 1. Y como esto está multiplicando por 5, miren el límite, este 5 el que estaba multiplicando por acá, lo saqué del límite, entonces el resultado final es 5. ¿Qué significa entonces? Que el límite de seno de 5x sobre x es igual a 5. Bueno, entonces miren que vamos a utilizar de ahora en adelante la propiedad no vista como una x, sino como un cuadrito para tener claro que si necesitamos aquí poner, por ejemplo, 5x, abajo también debe haber 5x y aquí tiene que haber también un 5x o una x, pues en este caso no hay problema, pero va a estar, digamos, reflejada en esto que está acá. Entonces, 5x, 5x, y tiene que suceder igual. Aquí me equivoqué, voy a cambiar esto es una x, para el ejemplo de, pongámosle aquí x, y x arriba. Entonces, en este ejemplo particular, vamos a combinar el ejemplo anterior y el ejemplo A. Porque miren, el 2 está multiplicando la x, o sea que lo podemos sacar como una constante en el denominador, es decir que esto sería 1/2 del límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x.
Pero entonces esta es la misma historia. Lo único que fue que cambié el cuento de decirlo, contarlo con papas a contarlo ahora con yucas. Es decir, cambié el 5 por 3, no es más, pero la técnica es la misma. Es decir, lo que sí hay que hacer es el mismo proceso a partir de aquí. ¿Qué quiero decir? Que usted tiene que multiplicar tanto arriba como abajo por 3. Si usted multiplica tanto arriba como abajo por 3, entonces esta multiplicación le va a quedar como 3x de una vez. Y este 3 que está multiplicando acá, entonces lo puede sacar también del límite, por propiedades del límite, y esto entonces le quedaría como 3 medios. Entonces es equivalente a multiplicar por fuera y a multiplicar en la parte baja por dentro, si lo quieren ver así, hacerlo más rápido. Es decir, que queda 3 medios del límite de seno de 3x sobre 3x. Pero ¿qué pasa? Esto es igual a esto, es como cuadrito sobre cuadrito. Tener que x tiende a 0 es como tener que 3x tendiera a 0. O sea que no se preocupen tanto de esta x, ¿sí? Preocúpese en este caso de estos dos que está acá. Si usted quiere, puede decir que si x tiende a 0, 3x tiende a 0, no hay problema. Pero lo que yo quiero decir es que a la larga esto así ya como está, bien organizaditos, cuadrito sobre cuadrito, seno de cuadrito sobre cuadrito es igual a 1. Es decir, que a 3 medios lo multiplico por 1 y el resultado entonces de ese límite de seno de 3x sobre 2x es 3 medios. Y miren que hemos aplicado siempre hasta ahora la misma propiedad. La propiedad, la primera, el límite cuando cuadrito tiende a 0 de seno de cuadro sobre cuadro es igual a 1. Bueno, pues como la idea es el cálculo de límites, hagamos más ejemplos. Voy a dejar, digamos, los límites originales por un buen rato. Recuerden, pueden devolver el video hasta este punto si algo les quedó, digamos, por entenderlo y seguir acompañándome en este video. Entonces vamos en el D, entonces vamos a hacer el ejemplo E. El ejemplo E dice lo siguiente. El ejemplo E es el cálculo del siguiente límite. Límite de cuando x tiende a 0 también de seno de x sobre 4 más x. Seno de x sobre 4 más x, más coseno de x, un poquito más complicado, más coseno de x. Listo. Bien. Para realizar este ejemplo, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Primero, verifiquemos una cosa, para no dar vueltas. Si yo hago x a 0, ¿qué pasa con seno de x? Entonces vamos a aplicar las propiedades, a diferencia de los otros. ¿Por qué a diferencia de los otros? Porque miren que si yo lo hacía a 0, seno de 0 era 0, es decir, siempre me da 0 sobre 0. En este caso particular, ya no se parece a ninguno de los que tenemos aquí, por este más que hay acá, ¿listo? Y porque hay un coseno, no se parece, miren que el ejercicio coseno tiene coseno arriba. Entonces lo que vamos a hacer es intentar aplicar las propiedades del límite, es decir, esto es lo mismo que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x, dividido límite cuando x tiende a 0, de 4 más coseno de x. Bueno, como seno y coseno son funciones continuas, y el 4 es una función constante más que continua a ella, ¿cierto? Entonces, aplicar el límite cuando x tiende a 0 equivale simplemente a evaluar tanto el seno como el coseno en 0. Es decir, que esto sería 4, porque el límite de una constante es la misma constante, es decir, también pueden repartir ustedes el límite acá. Pero aquí queda muy fácil, porque queda 4 otra vez. Y el límite de coseno, como coseno es continuo, entonces sería coseno de 0. ¿Pero qué es seno de 0? Seno de 0 da 0. Coseno de 0 da 1. O sea que a la larga tendríamos que este límite equivale al valor 0 dividido 4 más 1, 5. Es decir, que el valor final es 0.
el resultado final es 0, porque 0 dividido en 5 pues es 0, no importa que divida el 0, lo puede dividir en un millón de cosas, si no hay nada, yo divido a nada en 1000 cosas, entonces, o en 1000 partes, no importa en cuántas partes lo divida, va a ser 0. Entonces ahí está el ejemplo E, en donde, ojo, no a todo lo que usted encuentre por ahí de una vez le puede aplicar estas propiedades, tiene que ser cauteloso. Verifique si tiene la forma y si no, pues aplica propiedades del límite. F. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1, de seno de x menos 1 sobre 2x menos 2. Bueno, entonces volvamos otra vez. Si usted ve, no tiene en principio la forma de lo que está acá. No se parece todavía porque aquí hay una resta y adentro una resta, pero bueno. Hagamos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Si nos ponemos a repartir los límites, límite arriba cuando tiende a 1 y límite abajo cuando x tiende a 1, nos vamos a encontrar con una sorpresita. Que si lo repartimos, pues lo hago aquí en rojo como si fuera en borrador. Al repartirlo aquí, voy a obtener que cuando reemplazo por 1, esto va a ser seno de 0, es decir, 0. Y cuando reemplazo acá por 1, 2 por 1, aquí en menos 2, sería 2 menos 2, 0, es decir, va a quedar de la forma 0 dividido 0. Cuando usted encuentre este tipo de límites con ese tipo de forma 0 sobre 0, eso significa que indetermina. ¿Qué significa indetermina? Que no se sabe cuál es el resultado. Y que por ello usted tiene que seguir adelante. Es decir, aquí no termina. Que se indetermine no significa que termina. Es decir, apenas aquí está empezando. Apenas está empezando realmente. Aquí usted dio cuenta que no se puede hacer con propiedades. Y si no se puede hacer con propiedades, entonces nos tocó ver cómo aplicamos estos resultados anteriores. Aquí apenas empezamos realmente. Entonces tenemos que seguir pensando. ¿No termina en 0 sobre 0 ya? No, no es respuesta. ¿Sí? Porque no se puede decir respuesta indeterminada, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Oh, tenemos que ver que de que x tienda a 1 es equivalente a que suceda esto. Que el límite de x menos 1 tiende a 0. Dicho de otra manera, es como si esta flechita fuera un igual y pasáramos al otro lado. Si x se acerca a 1 es porque x menos 1 se acerca a 0. ¿Sí? Si le resto 1 a la x es porque ella se va a acercar. Vuelvo, repito, si x se acerca a 1 es como si x menos 1, como está aquí, se acerca a 0. Entonces vamos a utilizar esa equivalencia y va a ser bien importante tener en cuenta cuando tengamos la flechita. La flechita va a ser como cuando teníamos ecuaciones en ecuaciones. Simplemente pasamos a restar o sumar. ¿Eso para qué? Porque ya me estoy dando cuenta de algo importante. Que si dejo esto como x menos 1 tendiendo a 0, tengo aquí, voy a quitarle estas flechitas para no confundirnos, tengo aquí seno de x menos 1 también. Dicho de otra manera, miren, este es el cuadrito, este es el cuadrito, que es lo que parece acá arriba, es lo mismo, cuadrito, cuadrito, simplemente que ahora el cuadrito es más complicado, tiene x menos 1 y x menos 1. Pero ¿qué pasa también acá? Resulta que si usted factoriza o saca factor común, esto se puede escribir como 2x menos 1. Volviendo a encontrar este cuadrito aquí. Es decir, cuadrito tiende a 0 de seno de cuadrito sobre cuadrito. ¿Quién está haciendo estorbo entonces? El 2. Ese 2 es una constante, es decir que lo puedo sacar como un medio porque está en el denominador y vuelvo y escribo seno, un medio de límite cuando x menos 1 tiende a 0 de seno de x menos 1 sobre x menos 1. Y entonces ahora sí, mirenlo acá, otra vez lo señalo, cuadrito, cuadrito, cuadrito. Si tengo límite cuando cuadrito tiende a 0 de seno de cuadrito sobre cuadrito, entonces el resultado es 1. ¿Qué significa? Que un medio lo multiplico otra vez por 1. Aquí dejo este 1 por allá, al otro lado. ¿Sí? Entonces, como me dio 1 nuevamente, un medio por 1 es un medio. Es decir, que el resultado final de este límite es simplemente un medio.
que el resultado total de este señor es un medio. Y eso es todo. Entonces, aunque se vea fea la cosa, y aunque inicie mal, 0 sobre 0 ya está indeterminado, ya uno ya está mal, ¿sí? Siempre nos podemos apoyar de resultados ya conocidos. Bueno, entonces ahí está. Otra vez, cómo utilicé el primer resultado. Miren cómo he utilizado este resultado 1 de diferentes o diversas formas. Vamos con el G. Ejemplo G. Entonces el ejemplo G dice así. Límite cuando x tiende a 2 de 2 menos x sobre seno de 2 menos x. Ah, bueno, y hablando de diversas formas, vean este otro señor, ahí se nos coló. Esto que está acá resulta que es muy similar al que hicimos acá, y no que acá esté invertido. ¿Qué quiero decir? Que esto en principio lo podemos escribir como límite, y pasamos el 2 a restar, porque aquí ya está positivo en el lado de la flechita, entonces lo pasamos a restar al lado de la x. Entonces esto queda 0. ¿Listo? Entonces como límite de x menos 2 igual a 0, ¿sí? Por otro lado, aquí x menos 2 igual a 0, y aquí tenemos 2 menos x. Ah, bueno, esto que está acá, si x menos 2 tiende a 0, es también equivalente a que 2 menos x tiende a 0. Si la x se acerca al 2, el x se puede acercar, recuerden esto, por la izquierda y por la derecha. Entonces, si usted la pasa a restar o la escribe de esta manera, las dos maneras van a ser equivalentes. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque el 2 se puede acercar tanto a izquierda como a derecha, como pasaba con el 1. En este caso yo estaba poniendo la x a acercarse a la derecha, para que me diera algo positivo. Aquí es como si lo está pensando por la izquierda. Entonces no importa cómo la escribo, aquí hay una observación muy importante. Lo puedo escribir como 2 menos x o como x menos 2 y el resultado, tranquilos, va a ser el mismo. Simplemente que aquí me facilito algunos pasos. Entonces miren el ejemplo 1 ponía x menos 1, aquí pongo 2 menos x. ¿Y por qué 2 menos x? Ah, bueno, porque aquí me aparece 2 menos x y 2 menos x. ¿Bien? Entonces, esto es importante de ver. ¿Por qué? Porque esto que está acá se puede reescribir en términos de potencias. ¿Acuerdan de los exponentes y las potencias y todo eso? De los cursos que ustedes vieron antes, razonamiento, fundamental, bueno, todos los cursos que vieron antes. Esto es lo mismo que escribir en términos de exponentes seno de 2 menos x, quitemos aquí el medio, si me disculpan, seno de 2 menos x sobre 2 menos x, pero ¿qué hice? Lo volteé. Eso no está volteado. Ah, bueno, si yo lo volteo, recuerden que hay algo que me salva. Esto. Si yo volteo esto, le pongo menos 1 porque estoy volteando los exponentes, ¿cierto? Y bueno, ahí ya me salvé la vida. ¿Por qué me salvé la vida? Porque el menos 1 ya me indica que si yo lo aplico, vuelvo a obtener el mismo resultado. Y además, en 1, o cuando 2 menos x tiende a 0, ¿sí? Cuando yo me aproximo a esa función, yo puedo aplicar la función menos 1, digámoslo así, puedo meter el límite, ojo, por las propiedades, acá adentro. ¿Qué quiero decir? Que esto que está acá es lo mismo que escribir método límite cuando 2 menos x, creo que me va a tocar subir acá en el tablero, no me va a caber, voy a ponerlo acá ya. Borremos este ejemplo, borrémoslo todo realmente, solamente dejemos el que estamos haciendo. Ahora sí, entonces esto que está acá lo subí acá. ¿Qué significa entonces que si yo le aplico el límite, ¿qué límite lo va a poder meter acá adentro? ¿Listo? No va a tener ningún problema aquí al meterlo. Es decir, que quedaríamos con seno, límite, cuando 2 menos x tiende a 0, de seno de 2 menos x dividido 2 menos x. Y todo esto elevado a la menos 1. Haga de cuenta entonces que lo que hice fue meter el límite dentro de esta función.
Y bien, ya metiendo ese límite dentro de esa función, entonces, miren qué pasa. Otra vez pasa lo del ejercicio, los de n ejercicios que ya hemos hecho. Seno de cuadrito sobre cuadrito, límite cuando el cuadrito tiende a 0, o sea que todo esto tiende a 1. Del que tendríamos como resultado el inverso, perdón, aquí le pongo 1, el inverso multiplicativo de, ¿qué es el inverso multiplicativo? No, a la menos 1. El inverso multiplicativo de 1, pues el inverso multiplicativo de 1 es el mismo 1, porque pues 1 sobre 1 da 1. O sea que el resultado de este límite, ¿sí? Resumiendo, es igual a 1. Es igual a 1. Y bueno, ya como la forma número 10, por decirlo así, séptima, octava forma de aplicar otra vez esta misma, o este mismo primer límite, la misma primera fórmula. Entonces miren que hay muchas formas de aplicar, solamente una. Miren que las demás también se les puede aplicar cosas similares. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, aquí G, aquí cambiémosle ya, borramos esto, ya sabemos que la G nos dio 1, porque volteamos y ya. Entonces aplicamos de una vez el H. Ejemplo H. ¿Qué dice el H? El H, en este caso, versa de este ejemplo. Sí, vamos a hablar del límite cuando x tiende a 1. Y otra vez, para que vean las diversas mil formas que ustedes pueden aplicar esta misma ecuación. Otra vez x menos 1, mírenlo, sobre x cuadrado más 2x menos 3. Bueno, en este caso no hay forma de una decir, ah no, aquí abajo ya tengo el x menos 1. Lo único que podemos hacer hasta ahora es escribir límite cuando x tiende a, cuando x menos 1 tiende a 0. Eso significa, es lo único que podemos hacer al momento y decir seno de x menos 1. Y abajo, lo que podemos hacer, eso sí, es factorizar. Factorizar esto. Escribirlo como un producto de dos polinomios de grado 1. Aquí x, aquí más, aquí menos. Y buscar un par de números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. Es decir, más 3 por menos 1. Más 3, x más 3 por x menos 1. Y bueno, ahí está factorizado. Sí, señor, apareció el x menos 1 otra vez. Qué bueno. Decir que aquí nos vamos a aprovechar ya de las propiedades algebraicas que tiene un producto de fracciones. Es decir, eso que está allí se puede escribir equivalentemente como límite cuando x tiende o x menos 1 tiende a 0 de seno, cambio, seno de x menos 1 sobre, como es todo un producto, lo puedes escribir como x menos 1 también dividido en eso mismo por 1 sobre x más 3. Y otra vez, por propiedades de límites, yo puedo repartir el límite en esta multiplicación. Chan y chan. Si reparto ese límite, entonces quedo con límite cuando x menos 1 tiende a 0. Voy a escribirlo abajo para que nos quepa mejor. Límite cuando x menos 1 tiende a 0 de seno de x menos 1, seno de x menos 1 sobre x menos 1 por límite cuando x menos 1 tiende a 0 de x más 3. Bueno, para reescribirlo, de aquí ya tenemos esto, volvemos a aplicar lo mismo. Todo esto nos da 1, pongámoslo así, 1. Ya tenemos aquí nuestro primer 1.
Pero aquí pues vamos a escribir esto como originalmente era, que es escribir x tiende a 1. ¿Para qué? Para poder aplicar el límite aquí fácilmente, porque el límite simplemente sería cambiar, porque la función aquí queda continua, no tiene problema en el dominio, cambiar la x por 1. Es decir, evaluamos común y corriente el 1 que multiplica entonces a lo que nos da esto, que sería 1 sobre 1 más 3. Pero 1 sobre 1 más 3 es lo mismo que 1 por 1 cuarto, y entonces el resultado final de ese límite es 1 cuarto. Y bueno, ahí está. De manera rápida, entonces el cálculo de este límite, vuelvo y repito, en ninguno de los casos que hemos visto hasta ahora, los ejemplos, hemos utilizado nunca tabla, sin tabla. Ahí está. Entonces, ese es el ejercicio o el ejemplo H. Ejemplo I. Entonces, miren todas las versiones de cómo se nos aparece seno de x sobre x o seno de cuadrito sobre cuadrito. Y esta versión, créanme, no es la excepción. Vuelvo y repito, todas esas versiones se pueden repetir aquí, aquí, sí, bueno, en las que tengan seno o coseno. Entonces, para que estén preparados y tengan unas técnicas similares, digamos, a las que estoy desarrollando aquí. Para que, digamos, no va a haber, en ese momento cuando lo encuentren, pienso yo, mucho problema. Entonces, ejemplo I. ¿Y qué pasa ahora? Sí, ya no hablamos de límites cuando x tiende a 0, sino límites cuando x tiende a infinito. Y otra vez, como les decía, de funciones de tipo x seno de 1 sobre x. Bueno, entonces, ok, puede intervenir esta, o puede estar pensando que es esta. Bueno, vamos a ver al final cuál realmente estamos utilizando. ¿Por qué? Porque para utilizar esta necesitamos que la x esté abajo, y aquí está multiplicando. Como está multiplicando, tranquilo, vamos a convertir esto que está aquí multiplicando más bien en una división. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, de la siguiente forma. Si usted quiere convertir esta x que está multiplicando en una división, bueno, escribimos normal seno de 1 sobre x. Lo que va a hacer es poner la rayita de la división y pone esta misma x, pero de esta manera, 1 sobre x. Es decir, si la quiere volver a poner abajo, la tiene que poner como 1 sobre x, así, de esta forma. Esta que está acá es la misma, para que quede claro. Pone como 1 sobre x. Y bueno, ¿qué está pasando? Que aquí tengo seno de 1 sobre x y 1 sobre x, cuando x tiende a infinito. Pero miren que la definición, o la propiedad que te podemos utilizar es cuando x tiende a infinito, no cuando... Aquí miren, aquí es x, x, x. Como si fueran cuadrito, cuadrito y cuadrito, como pasaba acá. Aquí tenemos cuadrito y 1 sobre cuadrito y 1 sobre cuadrito. Significa que no tenemos lo mismo que está acá, acá. Dicho de otra manera, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Lo que podemos hacer para solucionar esto, entonces, es escribir esto en términos de esto que está acá. ¿Y qué pasa si x tiende a infinito? ¿Qué sucedería entonces con 1 sobre x? Aquí hay que hacer, digamos, una cosa importante. Si x tiende a infinito, ¿qué le pasa a 1 sobre x? Si x tiende a infinito, ¿qué le pasa a 1 sobre x? Dicho de otra manera, decir que x tiende a infinito y ver qué le pasa a 1 sobre x es como si le aplicáramos el límite a 1 sobre x, ¿cierto? Es como si volteáramos la x. Si usted tiene una x infinitamente grande y la voltea, entonces esa x infinitamente grande volteada va a ser algo de este tipo. Por escribirlo para que se vea feo, pero para que me entiendan. Y uno debido a algo muy muy grande, ustedes saben, un pastel compartido en el infinito, o en todo el mundo por lo menos, para que dé cuenta de lo pequeño que es, tiende a ser cero, se le tiende a quedar migajas. ¿Qué significa? Que escribir x tendrá a infinito es equivalente a escribir 1 sobre x tendiendo a 0. Para que quede claro, lo escribo acá. Ya queda como una observación.
Lo escribo aquí con el resto de las formulitas. Si x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. ¿Qué es lo que realmente yo puse acá? Mírenlo. Más o menos es esto. Esto es lo mismo que esto. Sino que aquí lo escribo en simbolitos y aquí lo escribo en límites. Aquí lo escribo con flechitas, aquí lo escribo en límites. Entonces, que quede bien claro que estas dos cosas que estoy escribiendo acá son equivalentes. Es decir, estoy utilizando esta propiedad, miren, o este resultado. ¿Qué quiere decir? Que entonces en vez de escribir x tiende a infinito, más bien escribo 1 sobre x, y en vez de tener infinito, pues tiende a lo contrario, tiende a 0. No es lo más grande y no a lo más pequeño. Entonces ahora sí, miren, tenemos cuadrito, cuadrito y cuadrito. Todo lo que hay dentro del cuadrito es lo mismo, que es lo que entonces tenemos acá. Dicho de otra manera, volvimos a hacer este mismo ejercicio, sino que estaba expresado de una manera diferente y quizás más de uno cayó en el truco que, no, eso da 0, da 1. Totalmente distinto, el 1 es muy diferente al 0. Ahí va, otro ejemplo de un límite, en este caso el infinito, que se terminó comportando como un límite a 0. Bueno, ejercicio y J. Bueno, vamos a hacer el J. Y va a ser el límite, uno que había dejado de tarea en la clase anterior, creo que la única, cuando x tiende a infinito, de 1 menos coseno de x sobre x. Miren que en el resultado, en los resultados que tengo es cuando tiende a 0, no cuando tiende a infinito. Y miren que es un infinito positivo, ¿no? Por si acaso. Bueno, ¿cómo realizamos este ejercicio? Bueno, la tarea era para que realmente reprodujeran lo que hicimos en la clase anterior con este señor, ¿sí? Pero para que quede más claro, ¿sí? Y de todos modos intenten reproducirlo para verificar entonces el resultado, ¿sí? Les voy a mostrar utilizando, digamos, otra forma de mostrar cuánto da esto que está acá. Entonces, primero que todo, recordemos que el coseno de x está entre menos 1 y 1, es el rango, ¿se acuerdan? Coseno está entre menos 1 y 1, es el rango del coseno, en la gráfica lo hemos visto, era como una U, y aquí el máximo era 1 y aquí el mínimo era menos 1. Bueno, entonces vamos a utilizar eso mismo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces ahora no necesito coseno, sino menos 1 menos coseno. ¿Qué significa? Que primero tengo que ponerle un menos al coseno. Si le pongo un menos al coseno, al multiplicar por menos, ustedes saben que las desigualdades se voltean. Entonces multipliquemos por menos. Si multiplico por menos, este me queda más, pero esto queda menor igual. Digo, mayor igual. Ese menor cambia a ser mayor, y lo mismo pasa esto a ser mayor igual, y aquí pongo menos. Es decir, a la larga tengo lo mismo, sino que coseno solamente le olvido. Es decir, menos coseno también va a estar entre menos 1 y 1. No cambió nada. Simplemente pues le cambié el orden aquí, pero sigue estando entre menos 1 y 1. ¿Sí? Es el mayor, lo mayor que puede ser el más 1 y lo menor, menos 1. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Ya le puse el menos, le agrego el 1. Este 1 está sumando. Como está sumando el 1, entonces le voy a sumar 1 aquí. Y si sumo 1 aquí, le tengo que sumar aquí y le tengo que sumar acá. ¿Qué quiere decir? Esto quedaría 1 más 1, porque ya le sumé, mayor o igual que 1 menos coseno de x, ahí le sumé el 1, para que quede claro, le estoy sumando este 1, ¿sí? Mayor o igual que 1 que le estoy sumando, ¿sí? Para que quede claro así, está el menos 1 originalmente, y le estoy sumando 1, ¿sí? Entonces aquí está el 1 sumadito, ¿ver? El 1 que sumé, el 1 que sumé, y aquí también lo pongo así para que quede claro que entonces esto va a quedar siendo 2 mayor o igual a 1 menos coseno de x mayor o igual 1 menos 1, 0. Es decir, que el coseno, cuando le sumo ese 1 al menos coseno, ahora estoy entre 0 y 2. Y finalmente, si yo divido sobre x, pues completo la forma. ¿Cuál es la forma? La forma es 1 menos coseno de x sobre x.
¿Qué yo necesito? ¿Por qué hice todo esto? Realmente. Porque yo necesito calcular ¿quién? El valor de el límite del coseno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como necesito el límite del coseno, pues le aplico límite a todo. Es decir, a toda esta desigualdad. ¿Límite a dónde? Al infinito. ¿Qué quiero decir? Que esta desigualdad se convierte en toda una desigualdad de límite. Es decir, que aplico aquí, lo pongo en negrito, límite cuando x tiende a infinito. Y si lo aplico aquí, lo tengo que aplicar en el centro. Entonces voy a ahorrar un momentico acá. Pongo límite cuando x tiende a infinito de 1 menos coseno, de 1 menos coseno de x dividido x mayor o igual que el límite de lo que estaba antes, ¿no? Cuando x tiende a infinito de 1 menos 1, 0, que es lo que obtuve, 0 dividido x. Pero bueno, 0 dividido x pues es 0, o sea que no hay tanto problema. Es decir, al final este límite se me va todo a 0 porque pues aquí hay un 0. 0 dividido cualquier cosa es 0. Ya, esto vale 0. Límite a una constante. Ahora, por este lado que está acá, este 2 es una constante. Por propiedad del límite lo puedo sacar acá, a vivir acá, no hay problema, multiplicar. Pero por la propiedad, otra vez, de 1 sobre x, miren, este resultado que está acá, cuando lo tiendo a infinito, ¿a dónde se me tiene que ir? Otra vez, esto se me va a 0. ¿Qué significa? Miren, que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 menos coseno de x sobre x, tiende a 0 por la izquierda, es decir, al lado de él, detrás de él, todo lo que tiende a 0, ¿sí? Lo menor que él, y lo mayor que él también va a tender a 0, ¿sí? Entonces, a esto que está acá, se le va a llamar el principio del emparedado, porque quedó literalmente ensanduchado, emparedado, el 1 menos coseno de x sobre x aplicándole ese límite. Por lo tanto, si a la izquierda es 0 y a la derecha es 0, la única que le puede ser o que lo puede salvar a él es que entonces este límite sea igual a 0. Y así pues, de una manera alternativa a la que les decía en la clase pasada, también puedo demostrar que el límite de 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a infinito, quitémosle este más aquí para que no me confundan, es igual a 0. 0, 0, sí señores, es solo 0. Pero eso cuando x tiende a infinito. A diferencia, bueno, al igual, mejor, que cuando se calculó cuando tenía 0. Miren, en ambos casos nos da 0. Es un raro caso, ¿cierto? No importa si el infinito da el 0, o sea, lo más grande del mundo a lo más pequeño, vamos a tener el mismo resultado. Bueno, ahí está ese ejemplo J. Un ejemplo J ya hecho con desigualdades, ¿sí? Una forma de calcular este límite. ¿Sí? Recuerden que esto se llama emparedado, esto que estamos aquí. Bien, entonces hagamos otro ejemplo que involucre los límites y estos ejemplos. Miren que ya hemos utilizado varios, hemos utilizado el seno, utilizamos ya el de 1 sobre x y estuvimos pensando en este de seno de x cuando tiene infinito. Entonces vamos a hacer otro más, que sería ahora el ejemplo IJK, sería el K. Recuerden, si va o tiene dudas, puede volver el video hasta el momento exacto donde la tenía para resolverla. Bien. Ok. K. Y dice así. Límite cuando x tiende a pi cuartos, ya no es ni 1, ni 2, ni 0, sino pi cuartos de seno de x menos coseno de x, ay señor, ya se revolvieron estos dos, se juntaron, dividido en x menos pi cuartos. Bueno, aquí hay una buena noticia con ese x menos pi cuartos,
¿Por qué? Porque de cierta manera me está diciendo que el límite, ese límite como está escrito con la flechita x tiende a pi cuarto, lo puedo reescribir nuevamente como lo siguiente, como límite cuando x menos pi cuartos tiende a 0. Eso es lo que me dice esto que está acá abajo, por lo menos. Porque voy a tratar entonces de buscar esa forma que ya está arriba. No sé cómo, pero vamos a buscarla en el siguiente sentido. Aquí tenemos entonces seno de x menos coseno de x sobre x menos pi cuartos. Entonces miren que aquí ya está el pi cuartos que está acá. O sea que ya tenemos una parte esencial para ver si podemos aplicar esa propiedad allá arriba. Bueno, entonces a continuación, y esta va a ser una parte esencial, importante del truco que vamos a aplicar acá, es darse cuenta o es tener en cuenta también ciertas propiedades trigonométricas. ¿Se acuerdan la propiedad de ángulos dobles? O la suma de ángulos del seno y del coseno. En este caso particular les recordaré la suma de ángulos en el seno. Es decir, seno de x más y, para escribírselo con esas letras. Seno de x más y es equivalente, acuérdense, propiedades trigonométricas, a seno de x por coseno de y más, en este caso más, seno de x, pero seno de y por coseno de x. Si aquí ponemos menos, entonces ya hablamos de la diferencia, y aquí también queda igual, menos. Entonces vamos a utilizar esta segunda. ¿Por qué esta segunda? Porque esta segunda tiene el menos que quiero acá. Y bueno, todavía, ¿cómo así? Pero ¿cómo sabe qué es esto? Bueno, otra pista esencial del ejercicio es que yo sé que puedo evaluar el pi cuartos, el límite. Pero entonces, ¿por qué no cambiar la x? Aquí aparece la x, más bien, ¿por qué no cambiar la y por el pi cuartos? Esa es la pista. Entonces cambiamos esta y por pi cuartos. ¿Y qué pasa? Quedaría seno de x por coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos por coseno de x. Y bueno, aquí está seno de x menos coseno de x, seno de x menos coseno de x. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos, ojo, coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos van a dar un valor que es raíz de 2 sobre 2. Y además voy a convertir entonces seno menos coseno en seno de x menos pi cuartos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí en el límite. Entonces, esto de que está acá, entonces, antes de cerrar la nubecita, es equivalente a. Es equivalente a. Que quede bien. A seno de x por raíz de 2 sobre 2 menos coseno de x por raíz de 2 sobre 2. Esto escrito, digamos así, en términos de seno y coseno, pero de manera más cortica, puedo factorizar este raíz de 2 sobre 2 y escribir esto entonces esto como raíz de 2 sobre 2 seno de x menos coseno de x. Esto todo, recuerden, factoricé en factor común. Ahora sí, termino de hacer la nubecita acá. Y lo que voy a hacer es esto, miren, esto que está acá es esto que está acá. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Qué significa? Que este que está acá está sobrando. Lo cual me dice entonces que, voy a escribir ahora todo en azulito, que seno de x menos coseno de x es igual a seno de x menos pi cuartos dividido en raíz de 2 sobre 2. Paso a dividir lo que está multiplicando ya. Recuerden que cuando dividen entonces por ley de oreja, entonces obtendríamos que esto que está aquí es lo mismo que poner el 2 acá arriba. 2 sobre raíz de 2. Pero simplificando, pues para no escribir dos veces 2 sobre raíz de 2 y que me quede tan largo, simplemente voy a escribir todo esto por raíz de 2. Es decir, que seno de x por coseno de x es lo mismo que
digo, menos coseno de x es lo mismo que seno menos de x menos pi cuartos por raíz de 2. Y eso es lo que voy a evaluar acá. Lo voy a cambiar. Esto lo cambio entonces por todo esto que está aquí. Y obtenemos lo siguiente. Que el anterior límite, por lo dicho anterior, por lo que está aquí en la nubecita, es lo mismo que el límite cuando x tiende a pi cuartos, o perdón, de x menos pi cuartos cuando tiende a 0, de esto lo cambio por esto. Seno de x menos pi cuartos por raíz de 2, que de hecho lo voy a poner acá en azulito, dividido otra vez pi, x menos pi cuartos. Y voilà. ¿Por qué voilà? Porque resulta y acontece que ya tenemos lo que yo mencionaba, cuadrito, cuadrito y cuadrito. Entonces, límite de cuadrito tiende a 0 de seno de cuadrito sobre cuadrito. Es eso que está acá. Pero aquí lo estamos multiplicando por el raíz de 2. Este raíz de 2 ni quita ni pone. Porque este raíz de 2 al multiplicar lo puedo sacar y escribir entonces lo anterior como raíz de 2, límite, cuando x menos pi cuartos tiende a 0, de seno de x menos pi cuartos sobre x menos pi cuartos. Y ya sabemos, como les dije hace un momento, entonces todo esto que está acá, total, todo lo que está acá tiende a 1. Dicho de otra manera, que el resultado final de este límite es nada más y nada menos que raíz de 2. Bueno, entonces continuemos con otros ejemplos y cambiamos un poquito la tónica de utilizar tanto esos límites trigonométricos. Realicemos otros para variar y también utilizar las otras propiedades que puse acá. Entonces vamos a borrar todo este K, que fue grande. Digamos que esta es la cúspide de los ejemplos en forma trigonométrica hasta el momento. Entonces, vamos al ejemplo JKL. Ejemplo L. Entonces, el ejemplo L dice así. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito, así como para seguir haciendo otros ejercicios con infinito, de 6, aquí pongámosle 6, sobre 1 más e a la menos x. Este ejemplo con el fin de también observar que podemos aplicar los límites a funciones exponenciales. No hemos tocado, no las tocamos en la clase anterior. Entonces, más que sencillo, les voy a mostrar entonces que por las propiedades del límite, esto se puede reescribir como límite cuando x tiende a infinito de 6, de la constante 6, dividido límite cuando x tiende a infinito de 1, de la constante 1, más el límite cuando x tiende a infinito, y es el que nos va a interesar, de e a la menos x. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Por las propiedades de límites, aquí tenemos 6, una constante, 1, ¿sí? Y al mismo tiempo, más el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre e a la x. Son propiedades ya de exponentes. E a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x. De esto otra vez, si nos vamos rigurosos, estaremos viendo que al aplicar otra vez propiedades de límite estaríamos hablando de un límite de esta manera. 1 sobre límite cuando x tiende a infinito de e a la x. Es decir, 1 más 1 sobre otra vez esto. Pero ¿qué pasa? Que imaginen que es un número, ¿no? Un número mayor que 1, al cual lo vamos a elevar al infinito. ¿Qué significa esto? Que eso se va a volver tan grande, incluso más grande, que esto que está acá.
Entonces, hagámoslo aquí aparte, para que quede claro. Límite cuando x tiende a infinito, ojo, de 1 sobre e a la x, que sería como escribirlo así, bien, va a ser en principio un número, y ojo, para que quede claro, vamos a escribirlo mejor así, 1 sobre e a la x es menor que 1 sobre x. Hagan la prueba, si cambian esto por 1, aquí ponen 1 sobre e a la 1, es decir, 1 sobre e, y aquí 1 sobre 1. 1 sobre e, hacen la calculadora, les va a dar menor que 1. Si ponen 2, 1 sobre e a la 2 va a ser, créanme, menor que 1 medio. 1 sobre e a la 3, nuevamente la misma, testifíquelo, es menor que 1 tercio. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que 1 sobre e a la x es menor que 1 sobre x. Bien, ¿qué es lo que teníamos acá? Entonces, para no escribir todo eso, volvámoslo a escribir acá. Y vamos a tener esto en claro. Por las propiedades vamos a haber repartido eso. Y no que, como les dije, no queda tan claro como mirar esto que está acá. ¿En qué sentido? Miren que 1 sobre e a la x, 1 sobre e a la x es menor que 1 sobre x. Y como e a la x es siempre positivo, podríamos decir incluso que es mayor que menos 1 sobre e a la x. ¿Se acuerdan la desigualdad que trabajamos con el emparedado? Anteriormente, en el anterior ejemplo, pues realmente emparedamos a 1 sobre e a la x. ¿Cómo? Pues yo sé que siempre esto es positivo, es decir, que cualquier número negativo ya es menor, que 1 sobre e a la x. Y además sabemos que 1 sobre x es mayor que 1 sobre e a la x. ¿Y qué pasa? Si aplicamos límite al infinito de 1 sobre x, así sea negativo, de menos 1 sobre x, al infinito, y al mismo tiempo le aplicamos límite al infinito de 1 sobre e a la x y límite al infinito cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, y más aún seamos más benévolos, pues que en algún momento esto pueda ser 1, pueden ser iguales, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, resultado anterior. Por este resultado yo sé que le puedo sacar el menos, es decir, le saco el menos 1 por acá, multiplicando. Esto se va a 0. Esto se va a 0. ¿Y qué significa? Por el emparedado que límite de 1 sobre e a la x cuando x tiende a infinito, entonces va a ser nada más y nada menos que 0. Lo cual significa que todo esto acá es 0. Me olvido, aquí yo puse un 1, es un 6. ¿Sí? Lo cual entonces nos dice que esto es lo mismo que 6 sobre 1 más 0. Que es igual entonces finalmente a 6. El resultado final de ese límite es solamente 6. Es decir, esto que está acá es igual a 6. Vuelvo y recuerdo, esto como por aparte, porque se demuestra que el límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre a la x nos da por el emparedado 0. Y como da por el emparedado 0, entonces quedaríamos 6 sobre 1 más 0, que es 6. Y listo, ahí está. Ya sabe de ahora en adelante, digamos, otra nueva regla, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre a la x es también 0. O sea que ya puedo utilizar también este resultado para otros ejercicios. Ya puedo utilizar ese resultado para otro ejercicio. Entonces, este ejercicio leí uno como en un 2 por 1. Que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre a la x es 0. Y que además en este caso el límite era igual a 6. Entonces, un ejercicio que venía por 2. Venía doble. Este es el ejercicio L. De la L sigue la M, ¿no? Entonces, M. Otro ejemplo. Ejemplo M. ¿Qué dice ahora el ejemplo M? Entonces,
Dice que calculemos el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que si aplicamos las propiedades del límite, repartimos el límite de arriba y abajo, nos va a quedar 1 menos 1 y 1 menos 1. Es decir, 0 sobre 0. Si usted llega al 0 sobre 0, no significa que terminó. Le está diciendo que apenas va a empezar, que esto es indeterminado, no se sabe qué va a dar, pero tiene que buscar el resultado. Entonces, aquí no terminó, tiene que continuar. ¿Qué quiero decir? Que vuelve a escribir el límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1, o si quiere escribirlo, porque ya tenemos un x menos 1 acá, puede escribirlo como x menos 1 tiende a 0. También lo podría escribir así. Está bien, no hay ningún problema, pero lo voy a dejar en este caso cuando x tiende a 1. ¿De quién? De esto que está acá. Resulta que acontece que 1 es lo mismo que 1 al cubo. 1 por 1 por 1 por 1. Por lo tanto, le daría una diferencia de cubos, el cual es un producto notable, el cual se puede factorizar de esta manera, como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. ¿Dividido en quién? Por otra vez x menos 1. Y listo. ¿Por qué? Porque usted puede cancelar esto, y al cancelar eso, entonces usted nada más está aplicando el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1. Como esto es un polinomio, es una función continua, lo que significa que calcular el límite es simplemente evaluar en x. La sustituirle a x por 1, es decir, 1 al cuadrado más 1 más 1. Y 1 al cuadrado más 1 más 1 es 3. El resultado de este límite es 3. Bien. En general, como para que lo tengan en cuenta, esto puede funcionar para cualquier diferencia, enésima. Y se puede hacer la misma factorización, sino que arrancaría desde un grado más grande. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si ponen x a la 10 menos 1, entonces otra vez se factoriza igual, sino que aquí no empieza a la 2, sino que empezaría a la 10, a la 9, x a la 8, x a la 7, x a la 6, x a la 5, más x a la 4, más x a la 3, más x a la 2, más x a la 1, más 1. Bueno, realmente esa es la factorización completa, perdón si me bajé. ¿Qué significa? Que cuando usted evalúa todo esto acá, esto debería evaluar, porque miren que otra vez cancelarían los dos, x a la 10, más x a la 9, más x a la 8, más... bueno, una cosa importante, yo me equivoqué aquí, no es x a la 10, x a la 9 donde empieza. Aquí pondría 8, bueno, para no borrar todo, simplemente borramos esta primera, serían todos los del 9 hasta ahí, yo me equivoqué, hasta el 1, es decir que aquí no empiezo en 10 sino 9, perdón, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Entonces como hicimos en el caso anterior ponemos x menos 1 por x a la 2 y era de grado 3, o sea que le resto 1, que me había olvidado, aquí queda, vuelvo repito, como x a la 9, x a la 9, x a la 9 más x a la 8, así sucesivamente. Pues lo reescribo aquí, lo corrijo, x a la 5 más x a la 6 más x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2 más x a la 1 más 1. Perdón si ahí me paso un poquito, se me puede cruzar. Y usted evalúa todo porque esto sigue siendo un polinomio, es decir, cambia todo esto por 1, es decir que esto sería 1 más 1 más 1, voy aquí, más 1 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 y más 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí me quedo, puse más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, vuelvo, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 sumas de unos, es decir, 10. Entonces, en general, si ustedes escriben
Esto ya no a la 10 ni a la 3. Miren que a la 3 nos dio 3, a la 10 nos da 10. Si lo escriben a la n, entonces esto se haría igual hasta la n, es decir, sería x a la n menos 1 más x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al último que sería 1. Pero ¿cuántos de esos elementos hay? Cuando usted ponga a hacer toda la lista como se hizo acá, de x a la n menos 1 más x a la n menos 2 más y así sucesivamente hasta llegar a x y después a 1, se va a dar cuenta que la suma total va a ser tantos como el exponente, es decir, que el resultado va a ser n. Y bueno, ese es otro ejemplo que vino, digamos, hasta en forma genérica, se puede expresar genéricamente de un límite. Es decir, ya se le aparece cualquier diferencia enésima, ya sea de cúbicas, cuadradas, a la 10, usted puede escribir simplemente factorizando y después expresándolo de esta manera. Bueno, esto más adelante le servirá en el cálculo de series geométricas por lo menos. Bueno, ese era el ejemplo M. Vamos al ejemplo N. N para acá. Le dice lo siguiente. Entonces, otro límite trigonométrico, pero esto es un poquito menos peligrosito en el sentido de que aquí vamos a hablar simplemente una composición. Recuerden que los límites también se pueden componer. Cuando hablamos de funciones o composición de funciones, los límites también pueden interactuar. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que la función externa, en este caso seno, sea una función continua. Si la función externa es continua, usted puede meter el límite. ¿Cómo lo es? Entonces, esto que está aquí, o sea, el seno es una función continua. Recuerda, continua significa que no levanto la mano para dibujarla. Ya. Eso se escribe como seno evaluado en el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x. Y ya. Como coseno nuevamente es continua, entonces evaluar el límite simplemente es evaluar la función. Dicho de otra manera, esto es igual a seno de coseno de pi medios. Recuerden que pi medios está en radianes, que es equivalente a 90 grados, y coseno de 90 grados, cuando hicimos la ola, nos dimos cuenta que es lo mismo que 0. Es decir, que esto sería seno de, esto vale, coseno vale 0. Y por otro lado, seno de 0, seno de 0 es igual a 0. O sea que el resultado final de ese límite era 0. Y ya, entonces vuelvo, repito, lo que se hizo fue, como la función es continua, meter el límite dentro de la función, de la composición en este caso. Y ese fue el ejemplo N. Ejemplo N. Entonces, vamos por otro ejemplo. Y voy a borrar acá. Entonces, digamos que en el español, el abecedario también tiene la letra ñ. Entonces voy a utilizar la ñ para numerar. Listo, ñ. Y dice así el siguiente ejemplo. Miren que ya estamos utilizando todas las propiedades de la clase. Entonces dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a pi de coseno de x cuadrado menos pi al cuadrado sobre, aquí va a ser más claro, todo más bien sobre, así, x cuadrado sobre x cuadrado, perdón, menos pi cuadrado sobre x menos pi. Bueno, esto para que diferencien esto que aparece aquí de lo que aparece acá. Miren que es normalmente seno, aquí aparece coseno primero, de algo evaluado en algo, seno evaluado en cuadrito sobre cuadrito. Aquí aparece solo coseno evaluado en una división. Como eso sucede así, entonces no le den vuelta. Esto acá arriba, lo que les comenté, tiene que ver con el ejemplo anterior, es un producto notable.
es decir, una diferencia de cuadrados. Lo puedo escribir como límite cuando x tiende a pi. ¿De qué? De coseno de x menos pi por coseno de x más pi. Esa es la diferencia de cuadrados. Recuerden que así se factoriza una diferencia de cuadrados. Todo esto, ojo, recuerden que está dentro del mismo paréntesis del coseno, de la evaluación del coseno. Todo esto sobre x menos pi, que es el que está acá. ¿Qué significa? Que entonces en este ejercicio particular se puede cancelar fácilmente lo que hay por dentro y obtener x más pi. Es decir, vamos a tener que dar con el límite cuando x tiende a pi de coseno de x más pi. Y como coseno es una función continua, entonces puedo ingresar el límite, mírenlo, lo puedo meter directo acá. Es decir que esto es igual a coseno del límite cuando x tiende a pi de la función x más pi. Se lo quieren ver así. Como x más pi es una función lineal, lo que está acá allá adentro, una función continua, una línea recta que es más continuo que eso, entonces cambio la x por pi y quedaríamos con coseno de pi más pi. Coseno de pi más pi es coseno de 2pi y coseno de 2pi es nada más y nada menos que 1. Coseno de 360 grados, si lo quieren ver no en radianes sino en grados. Ahí está. Ese es el ejemplo ñ. Un ejemplo importante para que no se van a marear, ¿sí? Cuando aparezcan este tipo de funciones trigonométricas, pero evaluadas ya por una división o una fracción. Le pueden aplicar propiedades algebraicas. Bueno, entonces era el ñ, o sea que seguir la o. Que sería el siguiente. El ejemplo O. Y dice así. Límite cuando x tiende a pi otra vez de e a la coseno de 3x. Y bueno, ¿cómo realizar este ejemplo? Este ejemplo también es sencillo porque la función exponencial, recuerden el dibujito de ella, es una función continua. Y como es función continua, entonces esto es equivalente a escribir e al límite cuando x tiende a pi de coseno de 3x. Más aún, esto que está acá equivale a escribir e, porque coseno también es continuo, coseno del límite cuando x tiende a pi de 3x. Ahora sí, vamos a reemplazar la x por pi. Lo que quiero decir es que quedamos con e a la coseno de 3pi y coseno de 3pi es menos 1, es decir que esto sería e a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre el número e, el número de Euler o de Euler, como lo quieran decir. Bien, entonces ahí estamos. Otro ejemplo en donde aplicamos la propiedad de que el límite puede repartir en una composición. Bien, excelente. Entonces vamos al ejemplo P. Límite cuando x tiende, y ojo aquí importante, al infinito. Ya volvemos a los límites infinitos, o en este caso en el infinito para que se le llame bien, de x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. Bien, este se puede hacer de muchas maneras. Como les contaba en la clase anterior, una forma para realizar límites de fracciones o expresiones racionales es simplemente ir por la máxima potencia. Es decir, x al cuadrado. Miren que el cuadrado es la máxima potencia en todas partes.
¿Qué quiero decir? Esto se podría escribir como límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado, lo divido en x al cuadrado, sobre x al cuadrado, para que quede claro, lo divido también en x al cuadrado, menos 1, y también se divide todo por x al cuadrado. Pero eso tiene una repercusión en los límites. Y bueno, en estos x al cuadrado. Porque hacer esa división, entonces obtengo límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 1, porque se cancela, 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Y bueno, esto por propiedades de límites equivale entonces a escribir 1 sobre 1 menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Y como vimos con la propiedad, miren, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, eso también va a ser parecido a lo que tenemos aquí, 1 sobre x al cuadrado. Si tiende a 1 menos a 1 sobre x a 0, 1 sobre x al cuadrado crece todavía o decrece todavía más rápido. Recuerden que en la clase pasada dijimos que cualquier potencia de x dividiendo, cuando se llama al infinito, todo se va a ir a 0. ¿Qué significa? Que entonces esto es 1 sobre 1 menos 0. Dicho de otra forma, esto solamente es 1 y no le dio para más. Es decir, recuerden, cuando tengan 1 sobre x a la cualquier exponente y le apliquen límite al infinito, siempre va a tener como resultado 0. Eso es, digamos, también un resultado de la clase anterior. Tanto así que lo voy a poner aquí en general. Le vamos a poner con cualquier exponente n. ¿Sí? De una vez para dejarla genérica. Entonces hemos utilizado esta propiedad, pero de manera genérica ahora. Bien, ese fue el ejemplo. Voy a borrar entonces este par de ejemplos sencillos, pero pues hay que tener en cuenta las propiedades para seguir haciendo más. Entonces vamos a hacer ahora el ejemplo Q. Entonces, ¿qué dice el ejemplo Q? Dice lo siguiente. Entonces, Q, o pongámoslo en minúscula. Q. Dice así. Calcular. Bueno, estos son interesantes. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y miren que no digo quién es f de x, sino que escribo f de x aquí. Coma f de x igual a. Tangente de x sobre x cuando x es mayor o igual que 0. ¿Mírenlo? Aquí, perdón, mayor o igual, no menor o igual. Y 1 menos coseno de x sobre x cuando x es, ahora sí, mayor estrictamente que 0. Listo, es decir, se pueden calcular límites para funciones a trozos. Esos son los que me faltaban, no lo han tocado en ninguna de las clases anteriores. Las funciones a trozos, ¿recuerdan? Las que están hechas por pedazos, también se le pueden calcular límites, es importante resaltar eso. ¿Qué significa eso? Que tengo que calcular el límite por izquierda del 0 y por derecha. Eso es lo que me está diciendo esta función a trozos. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, que serían los que son menores iguales que 0, tendría que calcularlo para la función f de x. Y también tendría que calcular el límite cuando x tiende por 0 a la derecha, que es lo que me da el intervalo aquí, o la desigualdad, también de la función f de x. Obviamente, si por izquierda y por derecha son iguales, entonces termino el cálculo. Miren que no vamos a utilizar tampoco tabla hoy. Sí, vuelvo a repito, nada de tabla en esta clase de ejemplos. Solamente voy a utilizar resultados conocidos. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo límite cuando x tiende a 0 por los negativos de... ¿Quiénes son los negativos? Cuando la función vale tangente de x sobre x. Y límite por los positivos, o sea, 0 más,
solamente cuando estoy en 1 menos coseno de x sobre x. Y bueno, este ya está cantado, ya sabemos cuánto da, vale 0. Y este, ¿cuánto vale? Bueno, recuerden que en la clase anterior utilizamos otra vez seno de x sobre x. Para que lo recordemos rápidamente, lo que hicimos fue límite cuando x tiende a 0 de seno, que es tangente, sobre coseno. Y lo digamos en x, pero por ley de oreja queda la x al lado del coseno. Es decir, esto queda como seno de x por x sobre x, por 1 sobre coseno de x. Y por propiedad de límite, seno de x sobre x ya es 1. Y cuando evaluamos el coseno, también coseno de 0 es 1. Es decir, que el resultado de ese límite es 1. ¿Qué significa? Que por izquierda, para que quede claro aquí el menos, nos da 1. Y por derecha, que quede claro aquí el más, nos dio 0. Si nos preguntan calcular este límite, significa que nos dé el valor de cuando tiende a 0. En este caso, cuando tiende a 0, podemos concluir, pongamos aquí estos 3 punticos, significan conclusión, concluir que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, y utilicemos un símbolo que ya hemos utilizado antes, NE. ¿Qué significa N esta sigla? Significa entonces que no existe. NE. Ese límite no existe. Y como no existe, ¿por qué? Porque tiene límites laterales distintos, entonces ahí ya terminamos el ejercicio. Pero no significa que todas las funciones a trozos tengan límites que no existen. Existen de toda clase, hasta límites infinitos. Lo que significa en este caso, ¿sí?, es que nos toca hacer otro ejemplo para ver otra clase diferente de función a trozos. Entonces vamos a hacer QR. Entonces la letra N, aquí QR. Entonces vamos a calcular también el límite, pero ahora para este tipo de funciones a trozos. Entonces voy a borrar este pedacito, esto ya lo borro, que quede claro que este no existió, el primero, pero ahora vamos a cambiarle la historia a esto. Entonces la historia dice así: el límite cuando x tiende primero a 5, ven que ya no es a 0, cambio el número, aquí le pongo 5, de la función seno de 5 menos x sobre x menos 5 para los x menores, pongámoslo aquí, mayores que 0, menores que 5, y aquí para los x mayores que 5, mayores o iguales, se cumple lo siguiente: coseno de x menos 4 pi. Bien, dos ejercicios en uno, por decirlo así, porque como pueden ver necesitamos calcular el límite en ¿quién? En 5, y exactamente en 5 es que estamos partiendo la función a trozos. ¿Qué significa? Que vuelvo a tener que calcular el límite cuando x tiende a 5 por la parte izquierda y el límite cuando x tiende a 5 por la parte derecha. ¿De quién? De la función f de x. Por la parte izquierda serían los menores que 5. ¿Quiénes son los menores que 5? Estos. Recuerden que son cercanos, es una cosa importante, no tienen que ir hasta el infinito, ¿no? Pueden ser los más cercanitos. Entonces, significa que pueda ayudarme o tomar la función seno de 5 menos x sobre x menos 5. Es decir, escribir esto así. Y por otro lado, calcular el límite cuando x es mayor que 5. Aquí sí no hay problema. No hay problema aquí, simplemente va a ser la de coseno de x menos 4
Eso por pi. Falta otro paréntesis. Bueno, entonces esta vez voy a empezar al revés, por la más fácil. La más fácil es esta, ¿sí? La de abajo. ¿Por qué? Porque solamente coseno que está involucrado y el límite, como es una función continua, puede meter este límite dentro de la función. Dicho de otra manera, puedo evaluar la x de una vez por 5. Es decir, que el resultado de esto es solamente cambiar la x por 5, sería coseno de 5 menos 4 por pi. Y coseno de 5 menos 4 por pi es coseno de pi. Y coseno de pi, si usted lo mete en su calculadora, es menos 1. Coseno de 180 grados. Entonces, por un lado, ya tengo cuál es el límite y ya sé cuál es el valor del límite por la derecha. Es menos 1. Así de facilito. Simplemente evalúo y ya. Entonces, como es tan fácil, voy a permitirme borrarlo. Simplemente voy a poner el resultado. Me dio menos 1. Por acá lo guardo. Ya sé que por la derecha me dio menos 1. No hay problema. Ahora hago por la izquierda. Por la izquierda necesito más espacio. Por eso es que me va a tocar seguir por acá. ¿Sí? ¿Y por qué más espacio? Porque miren que esto se parece mucho a lo de la primera propiedad. La que está acá. El primer resultado, por decirlo así más bien. Entonces tengo que convertir a esto como x menos 5, para que quede claro, que tienda a 0. En este caso, como estoy acercándome a la izquierda, entonces me voy a acercar a 0 por la izquierda. Se me acerco con números menores, ¿cierto? Aquí, entonces me acerco aquí. Ah, bueno, si lo pongo así me quedaría con más. Pero bueno, ahí no hay problema. Pongámosle x tiende a 0. Aquí tendría con más realmente, no con menos. Me disculpa, pero voy a poner simplemente como 0 para que quede claro que simplemente paso a restar el 5. ¿Por qué? Porque aquí tengo esto que está acá. Ah, pero aquí tengo 5 menos x. Entonces hagámoslo al revés. 5 menos x más bien. Aquí sí tendría razón en decirlo así. Pero bueno, démoslo simplemente con 0 y pongámoslo 5 menos x para tenerlo como en el seno, acá adentro, porque el de abajo va a ser muy fácil de arreglar. ¿Cómo? Sí, muy fácil. Sí, muy fácil de arreglar. Porque 5 menos x acá y el x menos 5 lo puedo transformar. Aquí lo dejo igual, pero el x menos 5 lo puedo transformar por propiedades, digamos, aritméticas como menos 5 menos x. Si usted multiplica otra vez por menos, le va a dar otra vez x menos 5. ¿Qué significa? Que volvió a escribir tanto lo de arriba como lo de abajo de igual manera, sino que ahora tienes el menos 1 aquí. Ese menos, esto es un menos 1, realmente, multiplicando. Ese menos 1 como un número lo puede sacar y le quedaría abajo el límite. Es decir, lo puede sacar de una vez acá. Pongamos esta flechita un poquito más aquí y ponemos 1 dividido y saquemos de una vez este menos 1. 1 dividido menos 1, ya saben que da menos 1, pero también sabemos que entonces todo este límite así escrito, porque ya da cuadrito, cuadrito y cuadrito, miren, cuadrito, cuadrito y cuadrito, todo va a ser, 1. Dicho de otra manera, menos 1 por 1, menos 1 por 1 es menos 1. Y obtuvimos entonces que el límite por la izquierda, mírenlo, es igual al límite por la derecha. Ambos nos dieron menos 1. Ahora sí, como me piden calcular el límite de esta función, se concluye que, ahora otra vez los 3 punticos, que el límite cuando x tiende a 5 de f de x es igual a menos 1, sin necesidad de escribir todo esto, ¿no? Qué horrible. Solamente escribir f de x, pues ya sabemos que f de x es todo esto. Entonces que la respuesta final es esto que está acá. ¿Y bien? Así es que nosotros calculamos límites de funciones a trozos. Entonces mira qué es lo que es izquierda, qué es lo que es derecha. Realmente aquí le está sacando límite, ¿sí? Porque si no hay ningún problema con la función a trozos, pues lo calculo en una sola y ya. Entonces, ahí están. Hasta en este momento está el ejemplo R y hemos calculado una función o un ejemplo de una función a trozos. Entonces, vamos ahora a calcular
otro ejemplo, pongámosle S de otra función a trozos, que en este caso sería la misma, pero el límite lo voy a hacer así de sencillo. Ya lo voy a cambiar de 5, se lo voy a cambiar a 6. Y dejo la misma función. Es importante agregar este ejemplo. Pues lo mencioné anteriormente, pero pues quiero dejarlo claro. Bien, x tiende a 6. ¿Qué significa? Que está en los menores de 5 y los mayores que 5. Pues en los mayores que 5. ¿Qué significa? Que si me acerco por la izquierda a 6, me va a estar acercando por los mayores que 5 y los menores que 5. Pues me va a acercar por los mayores a 5. ¿Qué quiere decir? Si usted acerca a 6, usted puede acercar a 6 utilizando 5.9, 5.99, 5.999. Pero todos números son ¿qué? Son números que son todos, absolutamente todos mayores que 5. Todos son mayores que 5. Miren, mayor que 5. Significa que están en este conjunto. Si usted los toma, eso a la izquierda del 6. A la derecha del 6 sería 6.1, 6.01, 6.001. Pero también la misma historia, todos números son mayores que 5. ¿Qué significa? Que usted siempre, ya sea que evalúe el límite por la izquierda o por la derecha, va a estar en este conjunto, en el conjunto de los x mayores o iguales que 5. ¿Qué significa? Que aunque esta función sea trozos, el cálculo del límite cuando x tiende a 6 de f de x es equivalente a escribir esto. Es solamente escribir esto, realmente, solo escribir esto. Límite cuando x tiende a 6 y solamente evalúa donde se puede, que sería coseno de x menos 4 por pi. Y ya. Y como les decía en el caso anterior, como el coseno es una función continua, nada más cambian la x por el 6, obteniendo coseno de 6 menos 4 pi. Pero 6 menos 4 pi, de una vez, para no darle tanta vuelta, es lo mismo que coseno de 2 pi. Y coseno de 2 pi es 1. O sea que miren, solamente cambiar aquí un numerito, cambiarle el 5 por el 6, hace que entonces el resultado sea totalmente distinto, que también sea una función que tenga un límite, ¿sí? Una función a trozos que tenga límite, pero con un distinto valor, porque estoy evaluando solamente en este pedacito, en todos los mayores que 5, porque el 6 es mayor que 5. Y bueno, ese fue el ejemplo S, el cual solamente cambió en un número, pero también cambió en todo su procedimiento. Bien, entonces S, de la S sigue la U, ¿cierto? La U, L, S, T, sigue la T, T, entonces T, pongámosle T, L, S, T, y escribamos el siguiente ejemplo. Entonces miren, hasta ahora hemos aplicado, sin tomar una tabla hasta ahora, hemos solucionado los ejemplos hasta acá, hasta la T, lo que vamos a hacer ahorita. Entonces la T dice así. Este lo escribiré de manera informal. Límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Y aquí voy a poner x tiende a 0 por los positivos, para que quede claro. También puedo poner límites a la derecha, límites a la izquierda. Se pueden preguntar, se pueden poner como ejemplos. Eso que quede claro. Obviamente que no tendríamos que evaluar si hacemos tabla la izquierda. Eso es todo. En este caso particular lo quiero hacer sin tabla, pero igual sigue siendo un límite a la derecha. ¿Por qué lo hago sin tabla? Porque esto que está acá se puede escribir por las propiedades del exponencial y logaritmo. Recuerden que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas entre sí, como límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la logaritmo natural de x a la x. Como son funciones inversas, yo sé que el logaritmo de cancela igual a esto que está acá. Es decir, no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy alterando el límite. Por propiedades del logaritmo, los exponentes bajan. Es decir, límite
cuando x tiende a 0 más. Y esa es una de las propiedades que más vamos a utilizar en todos los cursos que se vendan. Propiedades del logaritmo. Esto es igual a ex logaritmo natural de x. Como e es una función continua, entonces yo sé que puedo meter la exponencial, puedo meter el límite hasta arriba. Miren que ya estamos aplicando cosas de ejercicios pasados. Esto es e límite cuando x tiende a 0 más por los positivos de x por logaritmo natural de x. Y bueno, aquí ya casi termina el ejercicio. ¿Qué va a hacerlo de manera un poco informal? ¿Qué sentido? En que como tengo las propiedades del límite, yo sé que las propiedades del límite, esto es e a la límite, cuando x tiende por los positivos, es decir, me acerco a 0, pero no es 0, eso es una cosa importante, de x por el límite cuando x tiende a 0 por los positivos, y aquí está la clave del logaritmo natural de x. ¿Por qué digo que esta es la clave? Aquí esta es la clave, pongámosle igual y que se vea claro, porque si me acerco a 0 positivamente, esto se va a hacer un valor muy grande, pero ojo, un valor muy grande, ¿sí? Uno muy grande, mucho muy grande, tendiendo a ser infinito positivo, eso es lo que quiero decir, pero no es infinito. Entonces, esto se vuelve un número, tiende a 0, es un número gigantesco, pero al mismo tiempo esto tiende a ser aquí 0. Digamos de manera informal, esto tiende a ser un número gigantesco, 1.000.000 de millones. Pero cualquier número multiplicado por 0, va a ser 0. ¿Qué significa? Y ahí está la informalidad, ¿no? Que e queda elevado a la 0, porque 0 por cualquier cosa, acabo de mencionarlo, va a ser 0. Entonces, en este caso, suponiendo, vuelvo y repito, que me estoy acercando a infinito a 0 por la derecha. Entonces, por acá quedó 0. Cambio la x por 0 y ya. Entonces quedamos con e a la 0, lo cual significa entonces que el límite de x a la x es solamente 1. Esa es la conclusión. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x es igual a 1. Y esto ya lo pueden, incluso esta formulilla o como lo quieran decir, este resultado más bien, ya lo pueden seguir utilizando de ahora en adelante para el cálculo de sus límites más adelante. Es decir, x a la x, cuando hago el límite, cuando x tiende a 0, va a ser igual a 1, solo 1. ¿Listo? ¿Cómo en qué? Por ejemplo, para darle como una utilidad, ¿cómo podemos utilizar la propiedad? Hagámosle ahora sí la 1 de u. Ahora sí la u. Ejemplo u sería el siguiente. Calcular otra vez el límite del siguiente ejemplito aquí. De x cuando x tiende a infinito de la función x a la 1 sobre x. Miren que ya estoy elevando a la 1 sobre x y cambié de 0 ahora al infinito. Miren, de 0 lo tengo ahí todavía guardadito. ¿Por qué? Porque si aplico otra vez las mismas propiedades, esto es el límite cuando x tiende a infinito de e a la logaritmo natural de x a la 1 sobre x. Eso no cambia, esta parte igualita, que es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a infinito de bajar este 1 sobre x, es decir, le haría e a la 1 sobre x logaritmo natural de x. ¿Pero qué pasa? La misma historia, metemos el límite dentro de la exponencial. Ahora vamos al infinito de 1 sobre x por logaritmo natural de x, y por propiedades del logaritmo, digo del límite, esto se puede repartir como e límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 1 sobre x por límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x. Y entonces, como les decía,
producto, digamos, de lo que hicimos en algún momento acá, por eso es como una aplicación de lo que hicimos allí. Miren que esto es este último resultado que está allí. Todo esto que está aquí, ¿cuánto va a dar? 0. Y esto va a tener un número muy grande, pero cualquier número muy grande, porque apenas me estoy aproximando a infinito, ¿sí? El que sea, aquí voy a poner numeral para que me entiendan, cualquier número por 0 es 0. Es decir, que esto otra vez es e a la 0 y a la 0 es 1. Y bueno, estos fueron muchos ejemplos, ¿sí? No voy a decir n porque me pasé n ejemplos, ¿sí? Sobre el cálculo de límites. Eran ejemplos que me quedaban faltando en la clase anterior y era importante mostrárselos de cómo aplico sin necesidad de las tablas los límites. En la próxima clase seguiré o se seguirá hablando sobre las asíntotas, es decir, volveré a explicar y recordar lo que son asíntotas y haré más ejercicios sobre el cálculo de asíntotas utilizando nuevamente los límites. Dicho eso, les agradezco a todos. Nos vemos en la próxima. Que les vaya bien.